tuve, una charla muy amena que tuve hace unos minutos con Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tiene que ver precisamente con este asunto que estamos hablando. Escúchela y ya nos platica usted qué le pareció. Amigos, qué gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio y sobre todo darle la bienvenida en esta ocasión, una ocasión muy especial, a Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tito, bienvenido, qué gusto poderte saludar y gracias por aceptar platicar con nosotros unos minutos. No, gracias a ti por la invitación, querido Carlos, y un saludo a todo el auditorio. No, hombre, mil gracias, Tito. Oye, pues sin lugar a dudas, la nota del momento tiene que ver en efecto con la ministra Yasmín Esquivel Moza, una supuesta irregularidad en el plagio de su tesis de licenciatura, pero hay quienes dicen que el asunto es meramente político. Lo que es un hecho es que, pues Yasmín Esquivel Moza ya no va a ser presidenta, ya no fue presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué podemos decir de todo el asunto que se generó al respecto, mi estimado Tito? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la persona que va a presidir la Suprema Corte, que va a sustituir a Arturo Saldívar, resulta, pues bueno, de una integridad intachable, que es la ministra Norma Piña, lleva más de 30 años en el Poder Judicial, y al final hubo una mayoría de ministras y de ministros que votaron por ella. En ese sentido, como bien dices, Carlos, esta elección en particular, hay que recordar que cada 4 años se cambia la presidencia en la Corte, resultó bastante trompicada por el escándalo del supuesto plagio de Yasmín Esquivel. En ese sentido, la Universidad Nacional, como es la primera instancia que tendría que dar pruebas para tomar alguna determinación en el sentido si es plagio o no, anunció a través de sus redes sociales que la determinación la iban a llevar hasta después del día de hoy, ¿no? Esto pues es porque es normal, en la UNAM ahora estamos retomando la actividad académica y esto sucedió durante el periodo vacacional. Entonces, en ese sentido, me parece que la mayoría de los ministros y ministras decidieron brindarle su apoyo a otra persona antes que a Yasmín Esquivel por el solo hecho de que su caso todavía no se resuelve ni en la instancia universitaria ni en la instancia judicial. Interesante el asunto, sobre todo, mi estimado Tito Garza Onofre, porque desde un principio hubo algunas voces que hablaban del asunto como una quizás persecución política con la intención de que Yasmín Esquivel Moza no llegara a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, desde ese momento hubo también voces que hablaban del asunto de fondo. Más allá de los ataques políticos en contra de la ministra, muchos decían, ¿esto de qué nos está hablando? Quizás de una cloaca que puede destaparse dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que se refiere a las titulaciones. ¿Tú cómo ves el asunto en ese sentido, Tito? Mira, es una buena pregunta, porque en definitiva parecería que si bien esto sucedió en 1980, 85, mediados, pues lo cierto es que no ha habido tanto progreso en generar una mejor normatividad para este tipo de casos. Lo dijo el mismo rector cuando él comunica que es necesario hacer algún tipo de reformas para evitar que esto suceda en el futuro. Pues la verdad es que, en efecto, hay muchas cuestiones que se deben de revisar, no solamente a nivel particular en la Universidad Nacional, sino también respecto al gremio de los abogados en general. ¿Por qué? Porque al final del día parecería que las opciones para titular, al existir tantas escuelas de derecho, hay que tener un dato, estimado Carlos, en México existen más de 2,000 escuelas de derecho. El número de abogados y de abogadas en el país es altísimo. Y al final estas personas están ejerciendo la práctica jurídica, pero sin saber a ciencia cierta cómo se titularon, cómo piensan, cuáles son sus estándares. Parecería que una vez que alcanzan la titulación, nunca más vuelven a pasar por un filtro de calidad. Entonces son de estos operadores quienes depende la justicia. Por eso el caso de Yasmín Esquivel, a pesar de la nube política que hay alrededor, a pesar de la coyuntura en torno a la presidencia de la Suprema Corte, lo cierto es que ojalá nos invite a hacer una reflexión en dos sentidos. Uno, ¿quiénes son nuestros abogados y nuestros abogados en México? ¿Quiénes son las personas que accionan el sistema? ¿Quiénes las conforman y demás tal? Y en ese sentido también entender que el sistema de justicia no se va a poder reformar, no se va a poder mejorar hasta que no hagamos algo integral que también incluya a las escuelas de derecho. Ojalá que todo el escándalo por el que estamos transitando pueda servir por lo menos para abrir una discusión respecto a
cómo se generan los abogados y las abogadas en este país. ¿De qué puede depender que de verdad se dé esa discusión que pareciera ser que nos hace tanta falta, Tito, pero que algunos consideran que como el asunto político que era pues tratar de obstaculizar la presidencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza, hay quienes piensan que pues ya se acabó el escándalo, ya difícilmente le entrarán desde la UNAM. ¿Tendrían que ser los mismos medios los que presionen, la misma comunidad universitaria, o la UNAM en sí misma no necesita de presiones, tendrá que hacerlo porque pues ya de alguna o de otra manera con este escándalo que se destapó, pues se vería obligada a hacerlo? Mira, es una pregunta bastante pertinente porque en definitiva este caso toma la dimensión que toma por el hecho de, primero fue a través de los medios de comunicación, después la sociedad civil, se han juntado firmas, se han interpuesto quejas al interior del Poder Judicial. En ese sentido me parece que se da una serie de factores en donde la universidad no puede guardar silencio ni debe permanecer ajena a las exigencias sociales, ¿no? En ese sentido yo creo que en efecto, tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que ser un trabajo donde se involucren distintas instancias, pero sobre todo, Carlos, creo que también es importante el rol que está tomando la propia involucrada, ¿no? Ella dispuesta a colaborar, pero de repente emite un comunicado en redes sociales, después interpone una denuncia. Hoy salió la Fiscalía de la Ciudad de México a decir que no había plagio, cuando me queda claro que ellos no tienen vela en el entierro, que es más propiamente por instancia, porque se accionó propiamente el sistema de justicia, pero los elementos para plagiar no les corresponden a ellos, sino en un primer momento a la Universidad Nacional. En ese sentido, creo que vale la pena apelar a la ética y a la moralidad de la ministra involucrada. Hay posibilidades, Carlos. No sé si ya tendría que renunciar, me queda claro que no, pero podría pedir una renuncia en lo que se averigua, en lo que se esclarece, pero parecería que las dos partes están empeñadas en demostrar que va a ser la verdad al final la que va a primar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tomar tiempo, habrá que correr la agenda noticiosa, van sucediendo cosas, pero creo que en el Inter es indispensable que la involucrada tenga un tanto de sensatez y de ética para saber que entre más días pasan y se intentan tergiversar la verdad, pues en definitiva no son buenos momentos para la judicatura en México. Ojalá que con la llegada de la ministra Norma Piña se pueda aclarar el panorama y un perfil, como digo, intachable, que ha venido trabajando por más de 30 años como secretaria, jueza, magistrada, puede identificar y tener una mejor mesura y diligencia para llevar a cabo dichas actuaciones al interior del Poder Judicial mexicano. Perfecto, esperemos que así sea. Y bueno, pues cuando vaya avanzando el asunto, si lo permites, mi estimado Tito Garzo Nofre, pues aquí te estaremos dando lata nuevamente. Por lo pronto, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.